9:05, Felipe, sus conclusiones luego de esta entrevista extensa, larga, con Wilmar Mejía, director de inteligencia de la DNI, en el ojo del huracán por ser un presunto infiltrado de las disidencias en el gobierno. Yo encuentro más contradicciones que verdades, ¿no? Varias me llamaron mucho la atención, que él no se metía en el tema de los militares, pero fue el que le dijo al gobierno, al presidente Petro, cómo era el pasado del general Huertas, que él conoció a los disidentes de las FARC en los retenes que hacían los disidentes de las FARC. Sí, yo veo mucha contradicción, veo mucha mentira, veo mucho... No me quedó claro realmente. ¿Sabe qué me queda claro? ¿No? Que sí es un hombre muy cercano al presidente Petro, por ejemplo. Bueno, no, claro, es muy cercano al presidente Petro y me da la impresión de que sabe exactamente qué es lo que está haciendo y cómo defenderse y tal, pero no, lleno de inconsistencias. Las abuelas decían, no aclara que oscurece. Por lo menos deja varias dudas, Héctor, sobre las actuaciones. Me están contando, por ejemplo, en la DNI, que evidentemente una de las funciones de la DNI es verificar los antecedentes con polígrafo de oficiales. Es decir, él negó aquí cosas incluso que son orgánicas institucionales de la Dirección Nacional de Inteligencia y que se hacen habitualmente. Yo creo que sí hay algunas cosas claras, Ricardo. Una, esa, que es muy cercano al presidente de la República, tanto que es capaz de incidir para que un general que ha sido retirado del ejército vuelva, que es una decisión dificilísima de tomar. Imagínese usted lo que es contradecir a esa comisión de generales que se crea, esa junta de generales que se crea para saber si uno de ellos continúa o no y tener la capacidad de reversar una decisión de esa naturaleza. Pues es bastante, y es bastante en una persona como el presidente Petro, que además desconfía de todo el mundo. Prácticamente él, pues todos sabemos que es una característica de su personalidad, que no habla con nadie y que a nadie le cree lo que le dice y que todo el mundo desconfía. En este caso tiene una persona que es un interlocutor cercano y de quien confía, es decir, que este señor pues es de alguna manera responsable intelectual de algunas decisiones, entre otras la de la reincorporación del general Huertas. Eso me parece uno. Dos, que era un informante también, me parece que está claro. Un informante de qué y para qué no está claro, lo cual es muy grave, porque pues usted no anda por ahí averiguando la vida de los demás y llevando chismes, digamos, como a él le parecía un poco heroico, que era decir, no, es que yo tuve una información de la cual dependía la vida de unas personas y tal, y pues es un poco bueno, y esa información como por qué se recibe y en qué contexto y con qué objetivo, pues nada de eso tuvo respuesta. Entonces es de esos típicos informantes que yo llamaría como de los bajos fondos, pues que van averiguando cosas y que efectivamente, dependiendo del mundo en el que se mueven, pues saben unas cosas que nosotros seguramente no sabemos. Por eso le pregunté si él tenía llegada a las disidencias o a los capuchos de la Universidad de Antioquia. Claro, y todo lo negó, pero pues evidentemente si recibe una información privilegiada, pues tiene que tener alguna explicación de cuál es la relación de él con las personas que le entregan esa información y por qué se la entregan, entre otras cosas, porque tampoco quedó tan claro, porque él simplemente dice, no, es que, pues no, como yo estaba como en la campaña, entonces la gente cree que es que yo era cercano y por eso me dan la información. No, eso no andan a cualquier persona parándola en una esquina diciéndole, oiga, yo tengo una información crucial. Y además, todo eso, y con esto termino, Ricardo, me parece que es una persona evidentemente que también muestra, sí, habilidad para hacer eso que yo llamé tira, que era la expresión, yo no sé si todavía se usa, pero cuando yo era joven, así le decíamos los infiltrados, a los que andaban de civil mirando, y que claro que uno sabía quiénes eran, entre otras cosas, porque se peluqueaban como policías, digamos. Entonces uno, ese está peluqueado así, ese es un tira. Y me parece que este personaje tiene esas características, y por eso también, yo repito lo que dije hace un rato, me parece gravísimo que una persona de esas características sea miembro de un Consejo Superior de una universidad pública, cuando eso pues lo hemos repudiado siempre, y probablemente él mismo haya protestado cuando fue estudiante, que ya no se sabe ni cuándo hace que fue, porque pues hubiera la posibilidad de que hubiera
infiltrados de la inteligencia oficial en las universidades públicas. Entonces, yo quedo muy preocupado y yo creo que sí ha sido muy útil la entrevista, a pesar de que él tratara de negar todo, porque queda claro que sí es un personaje importante y metido en estas cosas y que sabe cosas. No solamente importante. Si uno compara esta entrevista con la de el doctor Jorge Arturo Lemus de hace 2 días, es evidente que el que manda en la Dirección Nacional de Inteligencia es Wilmar Mejía. Pero sin duda. Ahí no hay ninguna duda. El doctor Lemus no sabía nada, no tenía información de nada, no sabía de ningún viaje, de ninguna comisión, nos negó absolutamente todo, pero además sin saber cómo funciona por dentro. Este señor Mejía está enteradísimo. No solamente al no cumplir requisitos se genera un cambio en los requerimientos allá, porque yo sinceramente me niego a creer que un educador físico llegue a ser del 2º nivel jerárquico en la Dirección Nacional de Inteligencia, salvo que se hayan cambiado los requisitos como en casi todas las entidades del gobierno nacional, donde ya no se exige ningún tipo de requisito académico y sencillamente se homologa todo con experiencia. Pero además del tema, ese vínculo con el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, pues también genera unas suspicacias Ricardo, muy grandes. Ahora les parece normal, ¿y usted imagina en otros tiempos lo que le planteábamos? No, pero además, Ricardo, cuando uno si todas las personas que le dijeran al presidente, yo me candidatizo para ser su delegado en tal cosa, los nombraran, sencillamente no habría ninguna depuración de las calidades de una persona para representar al presidente de la República. Es evidente que hay una gran cercanía, es evidente que hay mucha confianza del presidente al señor Wilmar Mejía, pero adicionalmente eso es la única razón por la que uno entiende también que lo haya defendido a rajatabla, porque conoce en detalle, y me refiero al señor presidente, cada uno de los movimientos que hace el señor Mejía. 9 de la mañana, Ricardo, 12 minutos, hablando de la entrevista sí, de Wilmar Mejía en Mañanas Blue, director de inteligencia, además dice que no va a renunciar de la DNI. Aurelio. Sí, muy breve, Ricardo. Ricardo, cuando uno oye al señor Wilmar Mejía hablar de las condiciones y las capacidades que él tiene, que son innatas, según nos dijo aquí, o sea, nació con ellas, ¿sí?, para ser el jefe de inteligencia de un país, cosa pues que es bastante discutible. La única capacidad y la única condición que uno puede inferir, no solamente oyendo la entrevista, sino revisando sus redes sociales, es que su principal capacidad innata es ser un esbirro de Gustavo Petro. Esbirro en la palabra exacta que hay que decirle al señor Wilmar Mejía. O sea que en Colombia, para ser director de inteligencia, se necesita ser un esbirro de Gustavo Petro. Pero algo más, cuando uno dice por qué fue que él realmente lo cooptaron, porque así fue, si uno mira el primer trino que él tiene en su cuenta de X, dice que nos quieren sacar del camino a quienes hemos tocado las fibras sensibles de la corrupción institucional dedicada al comercio ilegal de armas, municiones, explosivos. Es la misma narrativa del narcotráfico. presidente, ¿no? Claro, pero fíjese, él está diciendo que quizá la información sensible que lo hizo escalar hasta dónde va fue que transmitió una información sensible sobre ese comercio ilegal de armas. Y finalmente una cosa, debe renunciar no solamente a la inteligencia, debe renunciar a la representación del gobierno en la Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Otra muestra clara de que los gobiernos nada tienen que hacer en esos consejos superiores. En octubre. Deben salir de ahí. Ese es el principal cambio que necesita la universidad. Y más No si lo se va a trata hacer, de un Aurelio. esbirro del presidente. No lo va a hacer. 9-14 minutos. Andrés. En octubre de 2011, Ricardo, se expidió el decreto que suprimió el DAS. Yo ya no tengo duda, después de haber oído esta entrevista, de que más o menos el 8 de agosto de 2026, el presidente, que entre quien quiera que sea, va a tener que suprimir la Dirección Nacional de Inteligencia, porque claramente está entregada a los enemigos de la seguridad nacional, a las organizaciones de narcotráfico, a las organizaciones de disidencia y quién sabe qué más, Ricardo. 9-15 minutos, Luis Ernesto. Ricardo, realmente uno escucha esta entrevista y concluye que lo que tiene que pasar no es solo la renuncia del señor, sino que es que se levante de inmediato esa mesa que se tiene que encalar acá.
están entregando la información sensible del Estado colombiano a los disidentes. Está no el Estado capturando a los delincuentes, sino los delincuentes capturando al Estado, y eso no puede seguir. 9:15, Álvaro, para finalizar. Ricardo, la pregunta es por qué una persona tan ajena a la comunidad de inteligencia llega a semejante cargo. Yo creo que la explicación es la mentalidad del presidente de confrontación y de sospecha sobre todo lo que parezca establecimiento, y en la izquierda no encuentra mucha gente con experiencia porque no ha gobernado. Entonces tiende a confiar en personajes de esta línea que pues sí, le garantizan a Petro que son por fuera del establecimiento, pero pues no le dan garantías al país de que sean suficientemente transparentes y preparados.